A continuación, pasamos a debatir el siguiente punto del orden del día. Moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas para garantizar unas pensiones públicas dignas que mantengan su poder adquisitivo. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción y de la enmienda presentada tiene la palabra la señora Peña Camarero. Muy buenas tardes. Una vez más, desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos defender nuestro sistema público de pensiones, que es lo mismo que defender la seguridad y la dignidad de más de 9 millones de hombres y mujeres que viven de una pensión, los héroes de esta crisis, porque gracias a ellos, a ellas, su colchón y a su colchón muchas familias han aguantado la falta de trabajo y el recorte de las prestaciones por desempleo. Y sí, lo traemos a este Pleno para que el Congreso confirme su compromiso con el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, con la garantía de unas pensiones dignas y suficientes, periódicamente actualizadas y preservadas, con medidas que aseguren el equilibrio financiero. Y lo hacemos pidiendo que este Gobierno que cumpla las recomendaciones primera y segunda del Pacto de Toledo en tanto se alcance un nuevo acuerdo político y social. Sí, y que también reanude urgentemente el diálogo con los interlocutores sociales, esos que, tras las marchas por unas pensiones dignas que concluyeron aquí hace unos días, les recordaron que desde 2013 están condenando a la pobreza a los pensionistas actuales y a los futuros. Sí, ese diálogo social que no se reúne desde el pasado mes de febrero. Y es que, señores del Partido Popular, no les vamos a hacer el juego. Las cosas están mal, pero no hay situación, por mala que no sea susceptible de mejorar. Hay que explorar las suficiencias y las fortalezas del sistema y no las debilidades, como hacen ustedes. Ustedes alarman sobre la viabilidad del sistema público, cuando realmente la crisis no es del modelo de pensiones, sino de su incompetencia en la gestión. Declaran que hay déficit. Se ha disparado, claro que sí, pero no por el aumento del número de pensionistas, sino porque su reforma laboral precariza contratos, devalúa salarios y apuesta por la inaplicación de los convenios. Y, por cierto, hasta ahora se preguntarán cómo hemos pagado este déficit. Pues con la famosa herencia. Desde 2012, cada pensionista en este país ha cobrado 6.500 euros del malvado expresidente Zapatero, más de 1 millón de pesetas de las antiguas de las reservas que el Partido Socialista dejó. Dicen ustedes que con crear empleo ya vale, y no es así. No es así, porque los nuevos empleos, entre bonificaciones y sueldos ridículos, cotizan no 6.000 euros, como los antiguos, sino exactamente la mitad. Con la postura de su Gobierno harán falta 7 nuevos empleos para pagar cada nueva jubilación. Y argumentan que es sostenible el sistema, y esto es falso. Hay margen suficiente. En este país, en pensiones se invierte el 11% del PIB. Miren aquí cerca a los vecinos de Portugal, que lo hacen hasta 2 puntos más. Hay margen, por tanto. Y, por cierto, ahora que a todo ustedes contestan desde el Gobierno con el cumplimiento de la ley, me pregunto cuándo van a cumplir ustedes la Ley 27/2011 que pretende mejorar las pensiones de viudedad. Y, en definitiva, todo esto, ¿por qué lo hacen o para qué lo hacen? Para reducir gastos, para recortar prestaciones públicas y para incentivar la contratación de planes privados de pensiones. Ustedes han decidido recortar por los gastos, pero les pedimos, por favor, que miren a los ingresos, porque ahí está la solución. Y es que hay que gestionar también el futuro, porque fíjense, hoy en este país hay 30 personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar. En 2050 habrá 76 por cada 100. Ustedes anuncian por la puerta de atrás que aplicarán en 2050 la misma inversión en pensiones con el doble de pensionistas que ahora. Blanco y en botella. Las pensiones serán mucho más bajas de lo que conocemos hoy, pero, por suerte, ustedes no gobernarán para entonces. Así que hay soluciones para hoy, porque los pensionistas de este país podrían tener hoy mismo una subida del 1,7% en sus pensiones, exactamente lo mismo que sube el coste de la vida. ¿Por qué lo podrían tener? Pues lo podrían tener si el Gobierno quisiera, se aplicaran las recomendaciones del Pacto de Toledo, que para eso están, y si liberara a la Caja Única
de los gastos que no le corresponden. Por ejemplo, podrían dejar de imputar a esta caja las políticas activas de empleo del sistema, esa política de reducciones, bonificaciones y exenciones a la seguridad social, medidas, por cierto, que no sirven para nada, no sirven para crear empleos con salarios suficientes, pero sí sirven, según su propio informe, para gastar 2.100 millones de euros en 2016. 2.100 millones de gastos impropios, cuando si revalorizarían las pensiones en 1,7%, nos gastaríamos solamente 1.600 euros. Por tanto, hay dinero, hay fondos, hay medidas para dignificar las pensiones, pero ustedes, señores del Partido Popular, no quieren. Así que hagan justicia con los pensionistas, o si no, díganles a la cara que, aun pudiendo, no les suben la pensión, porque ustedes han decidido que en este país sean los pensionistas los que paguen sus políticas erráticas de empleo. Dígaselo. Y lo que yo sí que quiero decirles es que el Partido Socialista hará lo que haga falta para asegurar una pensión digna de hoy, pero también para mañana. Por eso hemos presentado una transacción en conformidad al artículo 41 y 50 de la Constitución, pero representantes de Podemos no podemos aceptar el resto porque la revalorización exclusivamente se concreta en el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo. No confundamos más. Así que, más allá, y ya por terminar, de una gestión incompetente, las noticias que descubrimos ayer en este Parlamento, en la mesa grande de este Congreso, nos demuestran que su gestión puede llegar incluso a ser miserable. Encarna y Julia son dos hermanas de Almazán, en Soria, a las que ustedes no van a permitir acabar su vida juntos. Encarna y Julia vivían en una residencia, cada una se pagaba su plaza, pero la actual legislación considera que, siendo hermanas y estando en la misma residencia, constituyen una unidad económica de convivencia y una de ellas, Encarna, debe dejar de cobrar su pensión no contributiva de 380 euros. Estas son las opciones que da su Gobierno, o que vivan separadas o que pierdan la pensión, el único ingreso con el que contaba Encarna. Les pedimos que modificaran la regulación de la unidad de convivencia. Ayer nos dijeron que no. Partido Popular y Ciudadanos vetaron ayer la consideración de esta proposición y han dejado fuera a 400 personas con escasos recursos que no van a poder tener y convivir en las residencias con sus seres queridos y, según ustedes, es porque se pierden 13 millones de euros y esto desequilibra el sistema. Pues vaya sistema que tenemos en este país, que 13 millones es capaz de desequilibrarlo. Así que les anuncio, el Partido Socialista presentará un recurso de inconstitucionalidad, pero sobre todo les pido, señores y señoras del Partido Popular y de Ciudadanos, recapaciten y no den más dolores de cabeza a los pensionistas de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peña. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, la señora Vidal Sáez. Buenas tardes. Permítanme empezar diciendo que si nada cambia, este viernes el Senado va a ser el escenario del funeral definitivo del Acuerdo Territorial del 78. Y ustedes, Partido Popular, Ciudadanos y también el Partido Socialista, van a ser los verdugos. Como catalana, permítanme que les diga algo. Nadie, absolutamente nadie, va a olvidar que ustedes van a dinamitar todos los acuerdos y consensos que hasta hoy había regido la convivencia. Nadie. Dejen de echar gasolina, paren este delirio, siéntanse, hablen como si quisieran hacer política o algo, por favor. Ustedes… Señora Vidal, le ruego se atenga a la cuestión que estamos debatiendo, al objeto de la moción. Gracias, presidente. Ustedes van a romper el contrato territorial y no sería el primero. También han roto el contrato social y no es literatura. Romper el contrato social significa romper con las expectativas de mejora de una generación. Significa inestabilidad y desigualdad. Significa romper con la credibilidad de todo un Estado. Credibilidad internacional también, por supuesto. Miren, el índice para medir el compromiso con la lucha contra las desigualdades de Oxfam deja a España en la parte más baja de la clasificación de los Estados ricos. Oxfam atribuye la
baja puntuación de nuestro mercado laboral y nos sitúa en el puesto 98 de 152 países. Muchísimas felicidades, ministra, allí donde quiera que esté. El FMI advierte de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en España y anuncian que las prestaciones sufrirán una erosión del 30% gracias a la reforma de 2013. Una reforma que condena a los pensionistas a perder poder adquisitivo de por vida y que desoye, en eso sí, claro, la Constitución. Pero deben pensar que somos idiotas y aprovechan que los últimos meses el IPC ha sido negativo para hacer trilerismo y anunciar que el poder adquisitivo de las pensiones sube. Lo que no dicen es que a finales de año se prevé que el IPC sea superior a un punto y que, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo va a ser un hecho. Y otro varapalo, el reciente informe Evitando la desigualdad en la vejez de la OCDE, donde, de nuevo, España no sale bien parada, sobre todo respecto a la situación en la que quedarán los futuros jubilados y en lo que se refiere a la juventud. Miren, dice, la reforma del Partido Popular contribuirá a reducir las cuantías a los futuros pensionistas y esto derivará en una mayor desigualdad a los ingresos de estos. Esto no lo digo yo, esto lo dice la ficha relativa del informe de la OCDE que os les citaba ahora mismo. Los actuales pensionistas no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo y los futuros pensionistas deben tener garantías de cobrar una pensión pública y suficiente. Y no es un concepto tan abstracto la suficiencia, señorías. Tiene que ver con dónde situamos el suelo del estado del bienestar. Tiene que ver con un orden de prioridades políticas. Tiene que ver con la cohesión y con una lucha decidida por atacar la desigualdad. Incorporar este concepto en las futuras reformas es fundamental. La seguridad social no puede ser tratada como un mero balance contable, donde solo el equilibrio financiero tenga importancia. La seguridad social es el mecanismo de protección más importante del que disponemos y, por eso, nuestro Grupo ha presentado una enmienda en la presente moción para garantizar la suficiencia económica de las pensiones como principio básico. Miren, son muchas las trabajadoras y trabajadores que a día de hoy creen que su pensión no va a ser suficiente para llegar a final de mes y muchos estudios les dan la razón. Muchísimos los jóvenes que creen que nunca van a tener derecho a una pensión. Es exactamente a esto a lo que me refiero cuando digo que ustedes han roto el contrato social. Y muchísimo cuidado, porque un Estado, una democracia, de hecho, no se sostiene sobre la incertidumbre y la inseguridad social que sus reformas nos ofrecen como ciudadanía. Este Ejecutivo es como un mono con pistolas gestionando las pensiones, con un agravante. El mono no sabe lo que hace y ustedes están dinamitando el sistema adrede. Son sus reformas y no un accidente atmosférico lo que está condiciendo el desastre. Es la reforma laboral que nos empobrece, es la reforma de las pensiones que devalúa el sistema y que hace perder poder adquisitivo a todos los pensionistas. Es su política fiscal pensada para que los que más tienen contribuyan menos. Y se lo dije hace poco, dejen ya de esconderse detrás de las faldas del Pacto de Toledo. La concertación o el diálogo no pueden ser una excusa para que no hagan nada ante la emergencia social. La crisis de la seguridad social tiene que ver con un déficit de ingresos. La riqueza que generamos la clase trabajadora a lo largo de nuestra vida permite perfectamente garantizarnos envejecer con dignidad, con una pensión pública suficiente. Las dudas al respecto solo se explican por las políticas de expolio social que practica el Partido Popular. La crisis son ustedes, señores del Partido Popular, su corrección, su nefasta gestión con Cataluña y sus políticas de miseria para la mayoría y amnistías fiscales para quienes llenan sus sobres del Partido Popular, a ustedes les invalidan para seguir gobernando. Vienen a esta tribuna y se presentan como grandes gestores, con un déficit acumulado. Silencio, señorías. Gracias, presidente. Con un déficit acumulado de 80.000 millones de euros de la Seguridad Social desde que gobiernan. 80.000 millones de euros. Miren, termino con un mensaje. Yo creo que la ciudadanía de este país se merece tener garantías y seguridades. El bienestar y la plurinacionalidad no son solo ya el proyecto más sensato, son una urgencia para restaurar el pacto social. Y al Partido Socialista, este nuevo consenso debe ser y será. Tienen dos opciones, estar con el caos o trabajar por un nuevo contrato social. Estamos a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vidal. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora España Reina.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la interpelación que dio lugar a esta moción fue una manipulación torticera de los datos. Nosotros no estamos de acuerdo con esta moción, ni en la forma, ni en el fondo, perdón. Por eso hemos presentado una enmienda. En la forma, porque el Partido Socialista trata continuamente de romper el Pacto de Toledo por la puerta de atrás. Continuamente trae aquí mociones, interpelaciones, iniciativas que se tienen que votar, donde tenemos que posicionarnos de temas que se están debatiendo ahora mismo en el Pacto de Toledo. Y me parece una falta de respeto total y absoluta, no a mí, sino a los portavoces de todos los grupos en el Pacto de Toledo, lo que ustedes están haciendo aquí en los últimos tiempos. Señorías, ya está bien de preguntarle al Gobierno qué es lo que van a hacer. El Gobierno hará lo que le diga el Pacto de Toledo. Esa es la secuencia temporal. Y si ustedes quieren romperlo, como ya hicieron en su momento cuando congelaron las pensiones, díganlo alto y claro, que no quieren llegar a un acuerdo porque no le importan las pensiones ni le importan los pensionistas de este país. Pero este teatro semanal, esta farsa que ustedes están haciendo continuamente, no lo podemos permitir. En el fondo, señorías, ustedes están pidiendo que volvamos al IPC. Ustedes piden la revalorización al IPC. Y les voy a decir una cosa, se lo puedo decir más alto, pero no más claro. El mantenimiento del poder adquisitivo es prioritario para el Gobierno del Partido Popular y para este grupo parlamentario. Y hasta ahora mismo ha habido ganancias de poder adquisitivo. Miren ustedes el periodo 2013-2016. 2.000 millones de euros de ganancias de poder adquisitivo. Si el IPC queda, que va a quedar, por lo que parece, más alto que el 0,25 en el año 2017, esa posible pérdida de poder adquisitivo se compensará y en el periodo 2013-2017 seguirá habiendo ganancias de poder adquisitivo. Señorías, la mayoría de los países de la Unión Europea han desechado la fórmula del IPC. Solo 4 países revalorizan a IPC y además lo incumplieron en la crisis como hizo el Partido Socialista cuando congeló. Y yo les digo una cosa porque se la he dicho en el Pacto de Toledo. Si a ustedes no les gusta la fórmula del IRP, del índice de revalorización, vamos a buscar, entre todos, una fórmula que suponga el mantenimiento del poder adquisitivo. Porque hasta ahora lo que sí le puedo decir es que la fórmula del índice de revalorización cumple escrupulosamente las recomendaciones del Pacto de Toledo, que es utilizar otros índices diferentes del IPC. Señorías, la mayor pérdida de poder adquisitivo en este país fue cuando precisamente estaba el criterio del IPC y el Partido Socialista congeló las pensiones. Señorías, año 2009, 930 millones de euros de pérdida de poder adquisitivo para todos los pensionistas. Año 2011, 2.700 millones de euros. Es decir, en total, casi 3.700 millones de euros de pérdida para todos los pensionistas de poder adquisitivo justo cuando se estaba aplicando el IPC y cuando gobernaba el Partido Socialista. Me hablan ustedes del gasto en pensiones. No, señorías, no son 3 puntos menos, son 3 décimas menos, 12,8 a 13,1. No me hable del fondo de reserva, señoría, que todavía estamos esperando que nos digan en qué se gastaron los 15.000 millones de euros que el Partido Socialista sacó del fondo de reserva por la puerta de atrás. Y no me hable del señor Rodríguez Zapatero, señorías, que dejó el país en la quiebra y la seguridad social una vez más en déficit. No he pronunciado yo al señor Rodríguez Zapatero, lo ha hecho su compañera del Grupo Socialista. Déficit, por cierto, déficit de la seguridad social que se debe fundamentalmente a la destrucción masiva de empleo. Hoy hemos recuperado ya el 65% del empleo que se destruyó durante la crisis. Señorías, los pensionistas se echan a temblar cuando les oyen hablar. Y es verdad, ustedes hablan ahora en el punto segundo de que habría que pasar las reducciones a bonificaciones. Pero, señorías, si eso ya es lo que dice la ley, si eso ya es lo que se habla en el Real Decreto Ley de la Garantía Juvenil o en la Ley de Autónomos, es decir, todos los acuerdos que se está llegando en el Pacto de Toledo, ¿ustedes los van a traer aquí a que los votemos? ¿Esa va a ser su postura en el Pacto de Toledo? ¿Me hablan ustedes de gastos impropios? No, señoría. Gastos impropios cuando gobernaba el Partido Socialista y se cargaron 40.000 millones de euros de gastos impropios al sistema de la Seguridad Social. Y no me hablen, no tengan la desfachatez de hablar de que promovemos el negocio con los bancos
con las pensiones privadas. Fue precisamente el exministro Solbes el que aconsejó a los jóvenes que se hicieran planes de pensiones privados, seguramente porque ya sabía cómo iba a dejar la seguridad social. Seguramente, señorías, ustedes son los que están dándole negocio a los bancos, poniendo en deuda permanentemente el sistema público de pensiones. Y con respecto a la tasa de pobreza, señorías, de los pensionistas, se ha reducido a la mitad, según Eurostat, del año 2015, del 23 al 11%, a la mitad. Señorías, y voy terminando. Ustedes están alterando el orden del Pacto de Toledo. Lo normal es que lleguemos a un acuerdo en el Pacto de Toledo, se lo hagamos llegar al Gobierno y el Gobierno, con los interlocutores sociales, lo cierren y traigan aquí una iniciativa. Pero entonces, si el Gobierno nos va a decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿para qué está el Pacto de Toledo? ¿Para qué nos estamos reuniendo? ¿Para qué está el Congreso de los Diputados? Señorías, nosotros no somos la UGT, aunque algunos lo parecen. Y yo solo le digo una cosa y termino, señor presidente. Vuelvan al Pacto de Toledo, señorías. Le estamos esperando. No lo rompan. Lleguen a un acuerdo. Saquen las pensiones del debate político. No jueguen con los millones de pensionistas, porque no se lo vamos a permitir, porque ya jugaron en su momento, le hicieron perder 3.700 millones de euros. Por lo tanto, señorías, vuelvan al Pacto de Toledo, que allí estará el Partido Popular con la mano tendida, esperándole donde tiene que estar, en el Pacto de Toledo. Muchas gracias. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. El de las pensiones es uno de esos temas sobre los que el Partido Socialista, la verdad es que últimamente nos pide pronunciarnos muy a menudo, pero todo hay que decir, sin aportar avance práctico alguno. Por un lado, por el tipo de iniciativas que se están debatiendo en los últimos meses, ninguna de ellas vinculante para el Gobierno. Señorías del PP, bien que llegan ustedes a acuerdos con el Gobierno para actuar contra Cataluña, para aplicar el artículo 155, pasando por alto, si es necesario, la actuación violenta de la policía el 1 de octubre ante una ciudadanía cívica y pacífica, para eso sí, para la unidad de España se ponen de acuerdo, anunciándonos reformas constitucionales que, de arrojar algún cambio, estamos convencidas de que será a peor, en ningún caso a mejor. Pero cuando se trata de los temas sociales, tanto que habla el señor Sánchez en los últimos tiempos del Estado social, en ese aspecto, nada de nada. En segundo lugar, cometen el error de poner el foco en el tema de las pensiones únicamente para hablar de las reformas realizadas por el Partido Popular, olvidando que fueron los socialistas los que abrieron la vía para actuar contra los derechos de las personas pensionistas y que son todas ellas las causantes del empobrecimiento de estas personas, por mucho que la reforma del PP, yo no lo voy a negar, haya supuesto un ataque aún más grave a las pensiones, que en más de la mitad de los casos no permiten a quienes las cobran cubrir necesidades básicas. Y esto va a seguir siendo así, porque el objetivo último de todas estas reformas, tanto las del PP como las del PSOE, en última instancia, no solo el cambio del índice de revalorización, también el aumento de la edad de jubilación o los años para calcular la cuantía, el objetivo último de todas ellas, insisto, no es más que gastar a largo plazo menos en pensiones. No hay una voluntad de ir al fondo, de establecer la cuantía de una pensión digna, calcular lo que necesita para cubrirlas y abordar su forma de financiación. Y ahí sí, hacer las reformas necesarias para ello. Ello supondría anular las reformas realizadas, no únicamente la de 2013, y no condicionar unas pensiones dignas a un marco de equilibrio financiero que garantice la viabilidad de futuro del sistema, como dice su propuesta. Si partimos de la base de que hay que dignificar las pensiones, algo que, a nuestro entender, pues es lo que debería de hacerse y está muy lejos de ocurrir hoy en día. Y termino, señorías del PSOE, recordándoles otra cuestión, al hilo del debate que hemos tenido esta tarde anteriormente. Fue Zapatero, siendo presidente del Gobierno español, quien en una entrevista definió a Arnaldo Otegi como hombre de paz, que así lo es, pero parece que ustedes solo se acuerdan de algunas cosas. Ya que mi compañero de formación tanta preocupación les produce, por lo menos no digan las cosas a medias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto
Tiene la palabra el señor Campuzano y Canadés. Gracias, señor presidente. Simplemente para mostrar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Socialista. Gracias. Muchas gracias, señor Campuzano. Por el Grupo Parlamentario Vasco de AJPNV tiene la palabra el señor Barandiarán Benito. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, señoras y señores diputados. Decía que procuraré ser breve, no tanto como el señor Campuzano, pero también breve. Porque cuando leí esta proposición de ley, créame que estuve dudando mucho del sentido de mi intervención y, evidentemente, porque me movía entre dos motivaciones, por llamarlo de alguna manera. Una, aquellos aspectos de desacuerdo que no estaban referidos a su contenido, sino a su oportunidad. Lo acaba de referir la señora España hace un momento, y es que sí existe, al parecer, una especie de pacto tácito de que no se traten en el Pleno aquellas cuestiones que puedan ser debatidas en el Pacto de Toledo. Pero también es cierto que en el momento en el que estamos hay determinadas cuestiones que, sin embargo, van a tener que ser abordadas quizá en la ley presupuestaria, en el proyecto de ley presupuestaria cuando se trate, pero desde luego sí pueden ser tenidas en cuenta para la situación actual de los pensionistas, porque de otra manera van a quedar sin cobertura aquellas situaciones que actualmente no lo tienen. Y no lo tienen en los apuntes que ha realizado la propia moción, en el sentido de que es cierto que hay un debate intenso en el seno del Pacto de Toledo sobre la revalorización de las pensiones, sobre la aplicación del IPC, sobre la indexación del poder adquisitivo al IPC. Disculpen que tengo mala la garganta. Y nosotros vamos a estar de acuerdo con esta propuesta. También vamos a estar de acuerdo con la propuesta que realiza la moción respecto de que se eliminen del ámbito de las políticas de seguridad social aquellas referidas a políticas activas de empleo y que hacen referencia a las reducciones, exenciones y bonificaciones que entendemos que son políticas activas de empleo. Como también lo vamos a estar con la cuestión relativa a que es el impulso del diálogo social o el impulso del diálogo también con la representación social, la que debe de impulsar de alguna manera determinadas modificaciones o definiciones en el ámbito de la cobertura de las personas. ¿Qué decir ya con la cuarta cuestión que se plantea, que es la de la autoenmienda que ha planteado el propio socialista sobre la definición de la unidad de convivencia, que, como muy bien ha explicado la señora Peña, es simplemente vergonzante? Pues bien, todas estas situaciones, evidentemente, nos hacían movernos entre una posición u otra, pero es cierto que aplazar este debate, cuando precisamente hoy a la mañana hemos decidido también aplazar nuestras discrepancias en el seno del propio Pacto Toledo, podía llevar a que, en su caso, determinados posicionamientos, incluso del propio Gobierno, a la hora de redactar el proyecto de ley de presupuestos, pudieran quedar sin contenido y las situaciones, de hecho, también sin cobertura. Eso nos va a llevar, desde luego, a apoyar esta moción, pero sí señalando una cosa, y es que no hace ningún favor revertir esa situación de debate que debe ser más sereno, que debe existir en el Pacto de Toledo, a este Pleno, no porque no se deba de participar, sino porque no es el momento oportuno, pero sobre todo porque tampoco se puede aplazar, y ese es el sentido de nuestro voto favorable, tampoco se puede aplazar el contenido de determinadas decisiones que incluso ahora podría proyectar el Gobierno a través del proyecto legislativo oportuno para evitar la pérdida de poder adquisitivo, para evitar que los ingresos de la Seguridad Social siguieran decayendo, para procurar que esos ingresos pudieran incrementarse y, en definitiva, para que la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de los pensionistas se pudiera garantizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Del Campos Taún. Gracias, señor presidente. Señorías, hemos asistido en las últimas semanas a un intenso debate parlamentario en materia de pensiones a través de las diferentes preguntas escritas, interpelaciones, ahora una moción, en la que hemos visto debatir a la portavoz del Grupo Socialista, la señora Perea, y a la ministra de Empleo y Seguridad Social, con datos
macroeconómicos, grandes datos macroeconómicos, a los que hoy se han sumado también la señora Peña y la señora España, y en la que básicamente hemos visto a ver más de lo mismo, es decir, ver cómo el Partido Socialista, a través de esos datos, echa la culpa de todos los males de nuestro sistema de seguridad social a las reformas que llevó a cabo en su día el Partido Popular en el año 2013, hablando de las bondades de las reformas que llevaron ellos a cabo en el año 2011 con el Gobierno del señor Zapatero. Y por el otro lado hemos visto a la ministra y hemos visto también a la señora España pues hablar que no, que realmente lo que están haciendo ellos es apuntalar el sistema de seguridad social y que todos los problemas, y una y otra vez nos repiten, que vienen de la época de la crisis, de la destrucción del empleo del Partido Socialista. Y nosotros subimos hoy aquí, una vez más, porque no es la primera, ya van muchas veces que hemos subido aquí a hablar de pensiones, a defender el mismo posicionamiento que hemos tenido siempre. Un momento, señor del Campo, un momento. Señorías, les ruego silencio, por favor. Continúe. Decía que hoy subimos aquí a defender el mismo posicionamiento que hemos tenido siempre en materia de pensiones y que estamos manteniendo también en la Comisión del Pacto de Toledo. ¿Por qué, en vez de mirar hacia atrás, en vez de hablar de derogar reformas del 2011, del 2013, por qué no miramos hacia adelante? ¿Por qué no, en vez de asustar, como estamos asustando a los pensionistas cada semana o cada 2 semanas, trayendo aquí una moción en materia de pensiones, por qué no dejamos trabajar el Pacto de Toledo, que es donde se tienen que resolver todos estos problemas? Es lo que estamos haciendo nosotros. O sea, nosotros vamos a estar apoyando y vamos a estar fomentando que el sistema de seguridad social sea sostenible en el tiempo y a la vez sea capaz de otorgar pensiones suficientes, pero dentro del marco que se tiene que debatir esto, que es el marco de Toledo. Voy a hacer una referencia al Partido Socialista, hablaba de medidas de contención del gasto llevadas a cabo por el Partido Popular, pero yo le quiero recordar que ustedes hicieron una reforma en el año 2011, que en otras ocasiones hemos tachado de una reforma valiente, pero ustedes, y no lo dicen cuando suben aquí, fueron los que subieron la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Ustedes fueron también los que establecieron un periodo de cotización mucho más amplio para poder acceder al 100% de la pensión, y cuando suben aquí tampoco lo dicen. O ustedes fueron, aunque ahora lo nieguen, y aunque ahora no nos apoyen cuando nosotros decimos que queremos tener en cuenta todo el periodo de cotización a la hora de determinar la pensión, los que ampliaron el periodo de cotización o establecieron también dificultades para acceder a las pensiones anticipadas. Y en esa misma línea, la misma línea que se llevó en el año 2011, se llevó en el año 2013, desarrollando un factor de sostenibilidad, teniendo en cuenta la esperanza de vida en las pensiones, un factor de sostenibilidad que ya habían puesto ustedes en el año 2011, ellos desarrollaron, y también metiendo criterios de equilibrio financiero en las cuentas, ingresos y gastos, también el equilibrio entre cotizantes y pensionistas a través del índice de revalorización de pensiones. Y lo que decimos nosotros es que ni uno en uno y en otro caso, ninguno de los dos partidos inventaron nada, porque al final estas medidas son medidas que venían recomendadas por la Unión Europea y son medidas, tanto el establecimiento de factores de sostenibilidad como el incremento de jubilación, como otras medidas de contención del gasto que han venido adoptando todos los países de nuestro entorno. Y entrando con la moción, y veremos las nuevas transacciones que ha habido, las leeremos con atención. Se ha dicho aquí, pero ustedes proponen transferir las reducciones, tarifas planas, etcétera, pasarlas, todos los incentivos al empleo, pasarlos a los presupuestos generales del Estado. Pero es que eso ya está acordado en el Pacto de Toledo. Y no es que esté acordado en el Pacto de Toledo, es que ya se llegó a un acuerdo de todos los partidos políticos en la Ley de Medidas Urgentes de Autónomos para, de manera transitoria, todos los incentivos al empleo que hoy se pagan con cuotas, pasarlos a que se paguen con los presupuestos generales del Estado. Y en materia del índice de revalorización de pensiones, bueno, las dos reformas, tanto la del 2011 como la del 2013, tienen sus luces y sus sombras. Es verdad que todos los especialistas que han pasado por el Pacto de Toledo nos dicen que, tal como tenemos el índice de revalorización de pensiones, si no llevamos a cabo otras medidas de reforma que estamos proponiendo en la Comisión del Pacto de Toledo, pueden perder poder adquisitivo, pero también es cierto que en el tiempo que llevamos desde la aplicación del índice de revalorización de pensiones no se ha perdido valor adquisitivo. Es más, si hubiéramos seguido con el IPC, nos hubieran revalorizado y así se han revalorizado un 0,25, ¿no? Por lo tanto, yo lo que les digo, y ya para terminar, porque veo que se me ha agotado el tiempo, es que dejen de asustar a la gente
que dejen de utilizar las pensiones como arma arrojadiza, que dejen de utilizar las pensiones en clave electoralista y dejen trabajar, como estamos haciendo hasta ahora, al Pacto de Toledo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor del Campo. En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Peña Camarero si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Hemos preparado una transacción en la que introducimos una autoenmienda del Grupo Socialista y aceptamos también en la transacción la de Podemos. Muy bien, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta para la votación. Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día. Moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario